inversor. Bien, vamos a continuar con su clase de análisis macroeconómico. Esta es la unidad 2 que se llama Introducción a la Macroeconomía y vamos a ver conceptos fundamentales de la macroeconomía. Ya vimos la evolución del pensamiento económico, ¿no? La evolución histórica, vimos la teoría mercantilista, de la fisiocracia, el librecambismo, las ideas de Adam Smith, la revolución industrial, la teoría de Malthus, el capitalismo, vimos hace rato también los tres modelos económicos, el comunismo, socialismo y capitalismo, y terminamos con la teoría de Keynes, ¿no? Que ahorita la vamos a mencionar otro ratito. Vamos a explicar también un poquito sus características, pero bueno, vamos a continuar con los temas. Bien, primero y más importante, ¿no? de la parte de análisis macroeconómico es, ¿qué es la macroeconomía? La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio general de la economía, mediante el análisis de variables económicas agregadas. Cuando hablamos de variables económicas agregadas, lo que estamos diciendo es que cualquier variable que estudie la macroeconomía va a ser a nivel general y va a integrar esa variable como un estudio de toda una sociedad o todo un estado o toda una nación. Entonces, cuando hablamos entonces de variables económicas son, por ejemplo, el monto total de bienes en una economía, o el monto total de servicios producidos, los ingresos, el nivel de empleo, los recursos productivos. Vamos a ver algo que se llama balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. Entonces, siempre va a ser, todas estas variables van a ser medidas de manera general en toda la sociedad. Y eso es importante que lo entendamos en el sentido de que esa va a ser la gran diferencia con lo que es la parte microeconómica, ¿no? Estamos hablando de un análisis macroeconómico y la gran diferencia con el estudio de análisis de la microeconomía es que la microeconomía se va a encargar de estudiar variables que tienen que ver con el comportamiento de los individuos y las empresas. Digamos, la microeconomía se va a encargar de individuos y empresas. En este caso, los individuos podemos llamarlos como consumidores, como productores, como elementos de las empresas, en fin, va a estudiar todas esas características de los individuos y las empresas. Y la macroeconomía va a estudiar todo lo que tenga que ver a nivel sociedad general, ¿no? Aquí están un poquito a unos puntos importantes. La microeconomía se enfoca en las decisiones individuales de un consumidor, empresa o gobierno. Pueden estudiar varios consumidores o empresas, las cuales participan en un mismo mercado y analizan la formación y evolución del precio de un producto también, en particular. O sea, en microeconomía podemos estudiar un producto, ¿no? Cómo evoluciona históricamente. En macroeconomía no, en macroeconomía son agregados macroeconómicos, como ya los mencionábamos, consumo total, producto total, inversión, tasa de cambio total, nivel general de precios, y estudia varios mercados y por lo tanto bienes heterogéneos, o sea, todos los productos, no va a distinguir un producto de otro, sino va a ser la totalidad de bienes y servicios, y los precios relativos son de importancia secundaria, se concentra en el nivel general de precios. De hecho, vamos a estudiar el índice nacional de precios al consumidor. O sea, el estudio va a ser a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia con el análisis microeconómico. También, si tuviéramos que hablar de diferencias, la microeconomía analiza el comportamiento económico de los agentes individuales y estudia la forma en que toman esas decisiones. En contraposición, la macroeconomía va a estudiar las decisiones, pero en términos generales, ¿no? De eh, cómo las decisiones que se toman en torno a la administración de los recursos afectan a muchos hogares, empresas y mercados, pero en conjunto. Entonces, digámoslo así, a microeconomía, si estuviéramos estudiando la pandemia, veríamos casos específicos. Y en macroeconomía veríamos el comportamiento nacional. ¿Qué preguntas responde la macroeconomía en sentido estricto? Pues bueno, ¿cuáles son las causas de que se reduzca, por ejemplo, la producción y el empleo? ¿Por qué en determinados momentos es más fácil encontrar un empleo
qué debe hacer un país para aumentar su crecimiento económico y a qué se debe el aumento de precios y cómo puede controlarse. Son temas que tienen incidencia en variables macroeconómicas, como son el empleo, el Producto Interno Bruto, este, los niveles de inversión, la tasa de interés, tienen que ver con, eh, ya mencionábamos anteriormente, la parte de política monetaria, política fiscal, que poco a poco vamos a ir desglosando conforme avance este curso, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo responder a estas preguntas, que pues son de interés general, ¿no? Nos interesa a todos saber cómo está el asunto de los empleos y qué podemos hacer para que produzcamos mejor en la administración de nuestros recursos. Bien, vamos a, así brevemente, vamos a mencionar algunos puntos importantes de cómo ha ido evolucionando la parte de la macroeconomía, ahora específicamente hablando del análisis macroeconómico, porque la evolución que vimos en la primera clase fue del pensamiento económico en general, ¿no? Ahora vamos a ver la parte específica de macroeconomía. Bien, la historia tiene que ver mucho con el contexto en el que se va desarrollando este análisis. Eh, digamos que el nacimiento de la macroeconomía se da a través de lo que vimos hace rato, que es la teoría de Keynes. Recordando un poquito que la teoría de Keynes establece que después de las ideas de Adam Smith de que la economía se podía equilibrar por sí misma, este, y empieza una serie de crisis, ¿no? En 1929, en el que vemos que hay un grande problema financiero. Keynes propone en un trabajo que él hace, se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, propone la intervención del Estado para poder subsanar cuestiones como las que se encontraron en 1929 de una crisis económica muy fuerte y para poder ejercer presión a que los ciclos económicos se mantengan normales, ¿no? Que no nos encontremos en depresión o en crisis económica a través de la intervención del Estado. Y hablábamos un poquito que ahí viene un poquito la política fiscal a tratar de rescatar la situación económica, ¿no? Y ya observamos algunas cuestiones importantes de esa teoría. Sin embargo, anteriormente a Keynes ya se empezaba a ver un poquito este, la evolución de estas ideas. Uno eh, de los primeros autores que empezaron a hablar sobre algún análisis un poco más generalizado de la economía, estamos hablando de William Petty y Richard Cantillon. De hecho, en una tarea de algunos de sus compañeros, ya me mencionaban a Petty, ¿no? Que es muy importante en el área de la macroeconomía, porque, bueno, él en su libro de economía, que se llama Political Arithmetic, propone estudiar solo los fenómenos sistemáticos o regulares y no los fenómenos transitorios. O sea, para entender el comportamiento del sistema económico en su conjunto, necesitamos juntar todos estos análisis históricos, pero a nivel general. ¿Para qué? Para poder entender cómo se comporta la economía de un país. Entonces él dice, hay que ver los fenómenos sistemáticos, o sea, que se van dando conforme pasa el tiempo y podemos, a través de sus valores, conocer ese comportamiento. Entonces propuso como objetivo abordar el problema de la medición de la riqueza total. Ese es un grande problema a la hora de administrar una sociedad o un país, que cómo le haces para medir ese comportamiento económico. Es un grande problema. De hecho, en México, de hecho, tenemos problemas para poder hacer análisis generales porque no tenemos una medida específica y además que se haya dado conforme pasa el tiempo sobre nuestros ingresos, sobre la producción, no lo tenemos. O sea, por eso es que ha habido grandes problemas porque no hemos analizado la información en periodos muy largos, ¿no? Y como dice él, en fenómenos sistemáticos o regulares. Entonces, no tenía todavía como bien específico qué podríamos hacer.
uno de los grandes acercamientos a esto sería la contabilidad nacional, o sea que debería haber un sistema contable del país y bajo ese sistema, pues analizar los flujos de ingresos, egresos de los estados. Pero esta última situación, ¿no? Donde necesitamos una cuestión de contabilidad nacional, es la tarea que realiza Richard Cantillon en su obra Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, donde propone un registro general de las transacciones de un estado con otro, ¿no? Recordando un poquito si ya han llevado su materia de contabilidad, la contabilidad es el registro de las transacciones de una entidad económica. Entonces, pues Richard Cantillon lo que hace es proponer que un Estado tenga su sistema contable. Entonces, es muy importante, ¿no? Ya habíamos mencionado un poquito esta parte de los mercantilistas y fisiócratas, porque la obra que hace Richard Cantillon tiene una influencia muy importante sobre esos pensamientos, ¿no? Recordando un poquito que a partir de que los mercantilistas proponen que un país no debería tener tanta apertura para hacer comercio con otro país, los fisiócratas dicen que sí, ¿no? Dicen hay que abrir la economía para tener intercambio. Entonces, pues retoman este trabajo de Cantillón para proponer también que pues debe haber un registro de esas operaciones. Y así los fisiócratas fueron los primeros en llamarse como tal economistas. Su gran contribución se encuentra sin duda en el campo de lo que hoy se llamaría macroeconomía. Pues aquí empieza el análisis general del comportamiento económico de un país a través de un sistema contable que registraba las transacciones de un país a otro. Entonces, antes no existía. Y recordando un poquito después, viene Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hacen? Aquí empieza el trabajo, el grande trabajo de estudiar cómo hacen riqueza las naciones y proponer cómo medir esa riqueza, ¿no? Entonces, el nacimiento de la economía moderna se asocia a obras importantes de estos autores, que es la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, y por parte de David Ricardo, principios de economía política y tributación, ¿no? Que David Ricardo hace un trabajo importante en esta parte de política y tributación. Recordando un poquito que viene la aplicación de teorías y de ideas que empiezan a hablar un poquito de cómo es que el Estado podría ejercer, ¿no?, presión para nivelar o equilibrar la economía de un país y de una sociedad. Entonces, es muy importante. Después, digamos, en una teoría, esos son los teóricos clásicos. Después vienen los neoclásicos, donde Stuart Mill hace una contribución importante, porque se hace un poco el estudio de lo que se llaman los factores productivos. Si, según la perspectiva que yo manejo, ustedes deberían estudiar economía de la empresa primero y después análisis macroeconómico. Y en economía de la empresa vemos qué son los factores productivos, que es la tierra, el capital, el trabajo y la organización. Bueno, pues John Stuart Mill hace una contribución en el que dice, habla de un pleno empleo de todos los factores productivos, o sea, de la tierra, el capital, la organización y el trabajo. Pero él tiene más énfasis en la situación del empleo, ¿no? Que es una cuestión muy importante en cada economía. La cuestión de mantener un buen nivel de empleo es muy importante para que la economía sea saludable. Entonces, John Stuart Mill habla de eso, ¿no? Pero como señala otro autor que se llama Hicks, él tiene en mente el pleno empleo del capital y no el pleno empleo de la fuerza de trabajo. O sea, John Stuart Mill, aunque en su obra empieza a hablar sobre el pleno empleo de los factores productivos, se centra un poquito más en las estructuras de producción, o sea, en la inversión en bienes fijos, en los activos fijos y en los activos circulares. Después viene Keynes, que recuerden lo que vimos de la teoría de Keynes, que es a raíz de la gran crisis de 1929, hace una aportación respecto a su obra, ¿no?, de la teoría general de la ocupación e interés del dinero, donde identifica el origen importante
de la macroeconomía, que es la intervención del Estado o del gobierno para equilibrar la economía a través de la política fiscal. Se torna más en ese sentido, ¿no? Porque después vamos a ver que la teoría monetaria también es una parte importante, pero en ese momento la identifica más con la parte de la teoría fiscal. Luego viene importante, hay un consenso sobre que, bueno, Keynes está en lo correcto, necesitamos que el gobierno intervenga en las decisiones de la administración de los recursos y ese consenso dura hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta los primeros años de la década de 1970. En ese entonces, el régimen monetario dominante durante este periodo fue el conocido como Bretton Woods, caracterizado por regímenes cambiarios ajustables bajo condiciones específicas y además los controles que empiezan a hacer a través de, recuerden que Keynes decía que debemos aceptar la deuda para poder equilibrar la economía de un país, invirtiendo en medios productivos para aumentar la demanda de un país, ¿no? Entonces surge lo que conocemos como el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, quien se encarga de monitorear las políticas macroeconómicas y, muy importante, de financiar las balanzas de países que se encuentran en crisis. O sea, ahí surge esta institución tan importante que empieza a financiar, o sea, empieza a hacer préstamos a los países que están en crisis. No olvidemos que en la teoría de Keynes se establece que cuando tú te obtienes un financiamiento o adquieres deuda, esa deuda la debes ocupar en algo productivo, en activos que te generen más dinero. Entonces, vigilar esta parte es parte de las funciones del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué tal les fue. En la década de 1970, colapsa el sistema de Bretton Woods y se acelera la inflación en los países capitalistas desarrollados y la política convencional para controlarla deja de tener éxito. O sea, en ese sentido, el Fondo Monetario Internacional, aunque empieza a financiar a los países, no tiene éxito en controlar el hecho de que el dinero que está siendo aplicado en esos países mantenga los niveles de producción asociados, ¿no?, a esa contribución. Y empieza a haber un grande problema en el sentido de que en lugar de que los países salgan de las crisis, empiezan a endeudar más. Milton Friedman, conocido como el padre del monetarismo moderno, hace un artículo que se llama The Role of Monetary Policy, que lo publica en 1968. Es una crítica de la relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de variación de los salarios monetarios, conocida como la curva de Phillips. Esta curva se había incorporado al modelo que vamos a ver más adelante de oferta y demanda agregada bajo el supuesto de ilusión monetaria en los trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? Es un poco de lo que me preguntaba Eduardo López hace rato sobre qué condiciones se requieren para que yo aumente la moneda en una economía, ¿no? En este caso, él me preguntaba específicamente sobre cómo imprimir más dinero. Pero aunque aquí no se imprime dinero, sí hay una entrada de dinero importante. A través de la deuda pública entra dinero a la economía y eso crea inflación. Y entonces se hace una crítica importante sobre el no control de ese dinero en la economía que genera inflación. Entonces, Milton Friedman se da cuenta de eso y hace una crítica importante. Luego hay un periodo comprendido entre fines de la década de los 60 y comienzos de los 70, se produce la denominada revolución de las expectativas racionales. Aquí termina, ¿no?, todo el periodo en el que la economía se basa mucho en el oro, en la acumulación de oro de los países y en el sistema de Bretton Woods, ¿no?, del capitalismo de posguerra. Porque, bueno, recuerden que hace rato lo mencionaba, en el Bretton Woods surge el FMI, hay endeudamiento de los países, se supone que debería mejorar la situación, pero no lo es así, ¿no? Permanece durante 2 décadas toda esta política, pero, hombre, empieza una crítica muy importante hacia esa situación del sistema económico.
Y entonces los problemas del factor oro se habían eliminado después de que ya no era el factor oro lo que este, hacía que hubiese riqueza o lo que representaba la riqueza de los países, sino se empieza ahora a manifestar a través de las reservas de los países en dólares. Entonces, a raíz de toda esta situación empezamos a ver fenómenos bien importantes en los países donde hay desempleo masivo, hay recesiones económicas muy importantes, los niveles de pobreza y de inestabilidad son muy fuertes, ¿no? A raíz de que no se controló en su momento esta idea de que manejaba Keynes del endeudamiento. Entonces, grande problema, ¿no? Como pasa muchas veces en situaciones individuales, en las familias, que de repente empiezan a descubrir el financiamiento, el endeudamiento, pero como no saben controlarlo o administrarlo de manera correcta, se van hundiendo más en deudas, se van hundiendo más, luego no hay trabajo, hay niveles importantes de pobreza, dado que no se saben administrar correctamente. Entonces, hagan cuenta que eso pasa, pero a nivel nacional, ¿no? A nivel países. Entonces, es bien importante ratificar que no está mal el posicionamiento teórico tal vez, sino que muchas veces la puesta en marcha, como lo vimos con los sistemas económicos, es lo que no se da, ¿no? No se da la aplicación pura de las teorías o de las propuestas y empezamos a tener muchos problemas. Ese fue digamos, la evolución histórica de cómo se ha ido dando el análisis macroeconómico. Ahora, un concepto muy importante que vamos a utilizar en macroeconomía de cómo se miden estas variables es a través de algo que se llama ciclo económico. El ciclo económico es un concepto muy importante en macroeconomía porque es básicamente la medición de cómo va fluctuando la economía de un país. Eh, Esas variables agregadas de las que hablábamos del ingreso, el empleo, la producción, todo eso, cómo se van comportando a través de un ciclo económico. El ciclo económico es como si agarráramos una campana de Gauss, por ahí si llevaron la materia de estadística, pueden ver el comportamiento de cómo es una campana. Entonces, eh, digamos que tiene esas fases, ¿no? En las cuales necesitamos estudiar cómo un país llega a estar en un auge económico, ¿no? A un pleno económico, porque básicamente ese es el objetivo del análisis macroeconómico, brindar herramientas para que los países tengan un buen comportamiento económico. Y el ciclo económico, pues, es parte de ese estudio tan importante que hacemos en el análisis. Entonces, consiste en cómo se van dando esos cambios en el comportamiento económico de un país. Ese es un ciclo económico. Y lo vamos a poder dividir en diversas etapas. ¿Vale? Aquí está, miren, más o menos para que vean más o menos cómo es un comportamiento. Tenemos aquí señalador. Entonces, tenemos un comportamiento de la economía donde tenemos un auge, podemos tener una recesión, luego podemos tener una recuperación y volver a tener una. Es más o menos el comportamiento del ciclo económico. Vamos a ver que tiene 4 etapas. Tenemos una etapa de recuperación o expansión, que es cuando empieza a subir la gráfica. Es la fase ascendente de un ciclo. Se produce una renovación del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica. Muy importante. En esta etapa es cuando el dinero, los ingresos se ocupan de manera productiva, generando una fase de crecimiento económico y, por tanto, superación de la crisis. La economía está en expansión cuando la actividad general en la fase de recuperación supera el auge del ciclo económico. Pues aquí se crea empleo, se crea demanda y hay ingresos, ¿no? Disponibles. El auge es el momento en el cual la economía llega a su más alta etapa, ¿no? O sea, es en la cima de la gráfica, utilizando todos los factores de producción, ¿no? Aquí se aprovecha todo lo que tienen los países para producir: está tierra, capital, trabajo y organización. A su vez provocando una sobreproducción y saturación del mercado, disminuyendo el ritmo económico. O sea, se empieza a tener una estabilidad. Y hay una sobreproducción para poder pues intercambiar bienes con otros países, ¿no? Y bueno, tienen una posibilidad de estar mejor.
En el caso de la recesión, es cuando empieza a bajar, corresponde a una fase descendente del ciclo. En la recesión se produce una caída importante de la inversión, la producción y el empleo. Notarán, ¿no?, que nosotros estamos pasando por una etapa parecida, ¿no? Una crisis es una recesión particularmente abrupta. Si además durante la recesión la economía cae por debajo del nivel mínimo de la recesión anterior, estamos frente a una contracción. ¿A qué me refiero con esto? Es que un ciclo económico pues es conforme va la curva, pero a veces la curva se puede prolongar más y caer mucho más que una recesión pasada. Entonces se crea una contracción del ciclo económico. Son cuestiones muy difíciles, o sea, son crisis económicas donde se empieza a perder mucho empleo. Seguramente ahorita estarán diciendo, ah, como ahorita, ¿no? Y lo más peligroso es llegar a la última etapa, que se llama depresión. Es el punto más bajo de un ciclo económico. Se caracteriza por un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los consumidores en relación con la capacidad productiva de bienes de consumo. Durante esta fase los precios bajan o permanecen estables. Importante, ¿no? A raíz de que no hay empleo, pues no hay oportunidad de que la gente compre las cosas. Entonces disminuye mucho la demanda. Al haber una baja demanda, ¿qué hacen los negocios? Tienen que bajar sus precios. Y al bajar sus precios y tener que producir cada vez menos, pues las empresas se empiezan a quebrar. Y entonces se genera un efecto depresivo muy importante en la economía en el que muchas empresas cierran, dejan de operar y no hay empleo. O sea, por más que busques empleo, no hay empleo. Entonces hay un grande problema aquí en esta etapa, que es la etapa más baja de un ciclo económico. Entonces, esas son las etapas de los ciclos económicos. Hay diversas clases de ciclos. Digo, este subir y bajar se puede dar en periodos cortos, medianos o largos. O sea, ¿qué tanto puede durar un ciclo económico, ¿no? De que yo me recupero, tengo la cima, bajo, tengo una depresión. ¿Cuánto puede durar? Pues hay una clasificación que trata de dar una respuesta a eso y es la siguiente, ¿no? Hay ciclos cortos o pequeños que se llaman los ciclos de Kitchen, que tienen una duración promedio de 40 meses, ¿no? Estamos hablando alrededor de 3 años y poco. Entonces, que se puede tardar en dar todo un ciclo económico. Hay que son medios o de juglar que pueden tardar 8 años y medio en promedio y se distinguirán por la presencia de auges y crisis cíclicas, ¿no? Entonces, aquí es medio, 8 años. Y largos, ondas largas o ciclos de Kondratiev de 50 a 60 años de duración. Durante la expansión, los ascensos son prolongados y más fuertes, las crisis son suaves y las recesiones son cortas. Durante la depresión, los ascensos son débiles y cortos, las crisis muy fuertes y las recesiones prolongadas hasta alcanzar el grado de depresiones económicas generales. Vamos a ver después un poco con algunos ejemplos de algunas economías europeas y latinoamericanas se han presentado en etapas muy largas de crisis económica, en donde podemos como ejemplificar esta parte de los ciclos de combate. Los ciclos económicos, además, si ya nos enfocáramos un poquito al ejemplo mexicano, en México, aquí está una representación de su ciclo económico, este, de cómo ha ido evolucionando la economía en México. Esta es una representación sacada de INEGI. Se ve a través del índice compuesto de indicadores coincidentes. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a ver cómo se elabora ese índice, pero básicamente aquí es bien importante distinguir cómo ha ido cómo se va el comportamiento. Si ven ahí recuperaciones, auge, depresiones, ¿no? Recesiones, depresiones, y cómo se ha ido comportando en nuestro país. Esos son datos que tratan de acercarse a cómo se ha comportado el ciclo económico en México, pero no son tan acertados como esperábamos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Ese índice compuesto de indicadores coincidentes existe a partir de enero de 1980 y está formado por 5 series. La tasa de crecimiento anual del indicador global de la actividad económica, que se llama IGAE, la producción industrial, las ventas al menudeo, el empleo y la tasa de desempleo, más la subocupada. Sin embargo, todas han sufrido modificaciones y ninguna está disponible en la página del INEGI desde 1980. Perdón.
No obstante, para producir el índice compuesto, el instituto ha tenido que realizar ciertas adecuaciones, de las cuales no se sabe cuáles son con exactitud. O sea, el INEGI nos está enseñando una gráfica que todavía no sabemos cómo la calculó a ciencia cierta, porque no existe, les decía, mediciones de todos esos años. O sea, es como un cálculo que trata de acercarse un poco a lo que podría haber sido el comportamiento económico, pero no es exacto. Muchas series estadísticas que se producen en INEGI son discontinuas, o sea, un año se mide y otro año no, o muchos años no y un año sí. Entonces no hay una periodicidad de cómo se va calculando los índices. Tenemos grandes problemas con eso, o sea, no tenemos un comportamiento este, periódico de cómo tenemos que ir midiendo la economía en México, sino que se ha ido perdiendo por años y entonces tenemos que hacer pues ciertos ajustes de tendencia en cómo se ha ido comportando cada índice, pues tratando de recuperar esos años en que no medimos la economía. Entonces, ese es el grande problema. No tenemos una metodología específica primero para medir esos comportamientos y luego no lo hacemos cada año. Entonces, cada año tenemos un problema con eso. No podemos medir muy bien la economía y ese es un grande problema. ¿Ok? Bien, hasta aquí. Eso sería la exposición de la introducción a la macroeconomía. ¿Tendrán alguna duda, alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, bien. Déjenme, les voy a poner, ya está. Va a estar en su plataforma. Acabo de subir un cuestionario de clase que dice cuestionario de clase. Aquí está. Y tienen eh, 5 preguntas. Estas preguntas las van a contestar en lo que resta de este tiempo. Son 5 preguntas. Primero, ¿qué propone la teoría de Keynes? Explique qué es la macroeconomía y su diferencia con la microeconomía. Explique qué es un ciclo económico. Mencione las etapas de un ciclo económico. Y 5, según su opinión, ¿qué estrategias deben implementar las empresas y el gobierno en una recesión económica? Y esto lo vamos a estar comentando en la clase siguiente. Entonces empiezan a contestarlo y ya nada más voy a estar recibiendo sus respuestas y nos estaríamos viendo en la próxima semana. Una voz en vivo. Profe, Mande. igual va a ser en comentario privado, ¿verdad? Sí es, en comentario privado y le dan Ah, ok. tarea completada cuando ya lo conteste. ¿Ok? Entonces, lo responden y ya estarían terminando y ya nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ok? Bueno, pues es un gusto haber estado con ustedes en esta sesión. Nos vemos en la próxima semana. Contesten su cuestionario. Voy a estar nada más recibiendo sus respuestas. ¿Vale?